Hola, bienvenido al capítulo 392 de Quiero ser rico. Antes de empezar con el podcast de hoy, recuerda que también tengo una newsletter que te puedes apuntar en quieroserrico.com/lista. Y dicho esto, venga, vamos a empezar ya con el podcast del mes de febrero de 2025. Hoy te quiero hablar de la posición, de la llamada posición Fuck You Money. ¿Qué significa? ¿Qué ventajas tiene? ¿Y cómo puedes alcanzar este superpoder? Porque, aunque no me creas, esta posición es muy parecido a tener superpoderes. Repito, es como tener superpoderes. Antes de entrar en detalle, vamos a ver qué es esto del Fuck You Money. Bueno, pues esto literalmente significa algo así como que jodan a tu dinero. En otras palabras es que me da igual tu dinero, aunque no se aplica tanto en sentido literal, sino que significa algo parecido a por ese dinero prefiero mandarte a la mierda. Por tanto, el fuck you money es más bien un estado o una posición. Aunque, por supuesto, esto es algo relativo. La inmensa mayoría de las personas tenemos un precio por el que seguro que nos venderíamos. Casi todos tenemos unas líneas rojas que no pasaríamos, ni por todo el dinero del mundo, vale, por supuesto. Pero sin contar esas líneas rojas, estoy seguro que todos estamos dispuestos a hacer algo si la oferta económica es lo suficientemente generosa, lo suficientemente atractiva. Si, por ejemplo, nuestro jefe, nuestra empresa, es la que nos manda a hacer cosas que no nos apetecen, ¿dónde está ese límite de decir, no, eso no lo hago? Pues, la respuesta es bastante evidente, sin entrar en valorar el aspecto más moral de cada uno. El límite siempre va a depender bastante o muchísimo de la situación personal de cada uno en ese momento. Si vives en una situación límite en la que no puedes perder tu empleo, pues seguramente estés dispuesto a hacer más cosas que no quieres hacer, o al menos esas cosas que no estás tan cómodo con ellas. Si tu situación es muy diferente, pues estoy seguro que no harías nada de eso, o no harías nada de eso, mejor dicho. Y no me estoy refiriendo a hacer cosas ilegales, amorales, sino cosas del estilo como trabajar más horas de las que te pagan, o ir a trabajar días en los que es normal que no fueses a trabajar, pues no sé, porque te encuentras mal, porque un familiar tuyo está enfermo y no hay quien lo cuide, o no puede valerse por sí mismo, o incluso el día del funeral de un buen amigo. Pues esta posición, la posición fuck you money, es cuando tenemos la capacidad de decir y hacer lo que pensamos. Decir y hacer lo que pensamos. Sí, ya sé un poco lo que estará pensando algún hater, pero no. Por mucha personalidad, por mucha integridad que tengas, si tu situación es complicada, vas a dejar pasar, estoy seguro que vas a dejar pasar algunos excesos. Y esto va a depender principalmente de dos factores. Tu capacidad o la capacidad para encontrar una nueva fuente de ingresos y de cuánto dependes de esa fuente de ingresos que tienes actualmente. Es decir, que si estás en una profesión que es muy demandada y el mercado está muy caliente en ese momento, estarás en una muy buena situación. En cambio, si en tu profesión sobra gente que pueda hacer ese trabajo y en ese momento, por encima, aún estamos en crisis, pues son aquí un poco los dos extremos. Y por otro lado, si puedes vivir meses o incluso años sin depender de si vas a cobrar o no vas a cobrar, pues tendrás una posición mucho más fuerte. Bueno, ya sé que todo esto es muy evidente. También es cierto que esto en muchos casos es más una percepción de la persona que no siempre coincide con la realidad del mercado. Y aunque estos ejemplos que he puesto están muy relacionados con trabajadores, con personas que trabajan por cuenta ajena, también se aplica a los trabajadores por cuenta propia, a los autónomos. Bueno, pues ya tenemos bastante claro qué es exactamente esta posición. Así que vamos a hablar un poco de qué cosas podemos hacer para mejorar nuestra posición. También tengo que reconocer que esta posición depende de la persona que tengas enfrente. No es lo mismo decirle, voy a decir una frase también de película, quédate con el cambio, sabandija asquerosa, a tu cuñado, que decírselo a un inspector de Hacienda. Para ser más independiente, más seguro, la receta está muy clara. Por un lado, está la parte de los ingresos, no depender nunca de una sola fuente de ingresos.
Por ejemplo, a mí me pasó que tras 15 años trabajando en una empresa, la empresa cambió de propietarios y cambió de directivos. Y yo pasé de una situación que vamos a considerar regular mala, y esta situación estaba principalmente motivada por la situación que estaba pasando en la empresa, que por algo se vendió, pues pasé de una situación, eso vamos a llamar regular, a una situación muy cercana al acoso laboral. Más que cercana, claramente era un tema de acoso laboral. Si no dependes de un trabajo, de un empleo, de un cliente, de un proveedor, sino que tienes otras alternativas, pues tienes más poder. En mi caso, pues tras unas semanas viendo que la situación iba a cambiar, decidí buscar alternativas y aprovechar la primera oportunidad que me pasó por delante. Que bueno, visto un poco en el tiempo puede que no fuese la mejor decisión, pero me abrió bastantes puertas. Bien, pues eso, por un lado está la parte de los ingresos, no depender nunca de una sola fuente de ingresos. Y por otro lado está aumentar el poder del lado de la independencia financiera. Si tienes una situación financiera fuerte, es decir, mucho dinero en el banco, sabes que puedes mandar a la mierda a cualquiera, que en el peor de los casos siempre vas a tener que comer y un techo en el que cobijarte. Sé que los ejemplos anteriores puede que sean un poco extremos, que se dan a veces, pero la mayor parte son situaciones más cotidianas. Situaciones que van desde, por ejemplo, cuando alguien pregunta en una reunión, cuando un jefe, mejor dicho, pregunta en una reunión si alguien no está de acuerdo, puedas decirlo abiertamente, o soportar o no soportar algún comentario muy fuera del lugar, o hacer más horas de las que te dicen en el contrato de forma habitual y sin tener ningún tipo de contraprestación. Cuando tienes el poder de decir lo que piensas sin importar las consecuencias, no solo esto te hace más libre, sino que eres más auténtico y por tanto eres más valioso. Créeme, eres más valioso, aunque también es cierto que alguna vez te puede dar un problema. Bien, hasta aquí es todo un poco teórico, pero vamos a ver cuánto dinero necesitamos para llegar a esta posición. Lo siento, pero no te voy a poder dar una cifra exacta. Aquí depende de la situación de cada persona. Hay muchos factores que influyen. Tanto pues el estilo de vida, los gastos, los objetivos financieros, la situación más personal de cada uno. Pues no es lo mismo tener 22 años y vivir en casa de tus padres sin ningún tipo de gasto fijo que tener 40 y pocos con niños pequeños e hipoteca. O estar solo unos pocos meses de la edad legal de jubilación. En todos los casos esta posición empieza con tener un fondo de emergencia, un dinero para salir de pequeños apuros hasta estar unos pocos meses sin trabajar. A más fondo de emergencia, mejor posición tienes. Y si no tienes fondo de emergencia, pues estás muy fastidiado. El fondo de emergencia, por supuesto, se puede complementar con inversiones, con otros activos. También es importante tener menos gastos, cuantos menos gastos fijos, mucha mejor posición. Y por otro lado, si los ingresos te vienen de varias fuentes de ingresos, pues te va a importar mucho menos perderte uno de estos ingresos, aunque sea el más importante. Una recomendación para empezar, pues tener al menos 3 meses de gastos en el fondo de emergencias. Y también tener más de una fuente de ingresos y que esta principal fuente de ingresos sea menor que el 80% de tus ingresos. Si se cumplen estas dos condiciones, pues ya estás en una posición muchísimo mejor que la media. Y también, ¿por qué no tener un plan B, un plan C e incluso un plan D profesional? Bueno, bien, pues te interesa un poco todo esto, pero se puede decir que tú todavía estás en la posición 0. Vale, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer para pasar de 0 a tener una posición de mucho más poder. En primer lugar, yo te recomendaría avanzar en 2 frentes al mismo tiempo. Por un lado, el tema de los gastos, tener los gastos controlados, gastar menos de lo que ingresas. Y luego, por otro lado, empezar a construir este fondo de emergencia. Si tienes deudas, primero nos quitamos las deudas. Y luego, con este pequeño fondo de emergencia, puedes empezar con algunas inversiones sencillas y que no te quiten tiempo. Por ejemplo, las inversiones indexadas. Bien, pues cuando ya tienes esto, fondo de emergencia, empiezas con las pequeñas inversiones o las primeras inversiones, que vamos a considerar que serían los 2 primeros pasos. A partir de ahí te debes empezar a centrar en la parte profesional, en cómo ir buscando formas para mejorar profesionalmente o tener otras fuentes alternativas de ingresos.
Mira, yo creo que todos debemos o buscar cómo mejorar profesionalmente, es decir, cómo ser más valioso, pero no más valioso para la empresa que te está pagando, sino más valioso para el mercado. Eso, debemos mejorar profesionalmente o construir, invertir en fuentes alternativas de ingresos, por ejemplo, la renta de un alquiler. Y si conseguimos la independencia financiera, la libertad económica, pues ya estaríamos en el top de esta posición Fuck Your Money. Pero con un pequeño fondo de emergencia y buscando alternativas a tu ingreso principal es suficiente para poder aprovecharnos de los efectos de este superpoder. Y bueno, esto es todo por hoy. En las notas del programa, que puedes acceder yendo a quieroserrico.com/392, que es el podcast de hoy, 392, te he dejado un pequeño test con 11 preguntas para que si quieres lo puedas ir cubriendo, lo puedas ir haciendo y saber pues cómo estás respecto a esta posición. Te voy a leer un poco las preguntas, no en detalle, sino un poco de qué va cada una de ellas. Bueno, la primera es o está relacionada con cuántos meses podrías mantener tu estilo de vida si dejas de recibir ingresos. Luego, la segunda pregunta va relacionada con de qué tamaño es tu fondo de emergencias. La tercera es si tienes deudas o no tienes deudas. Luego pasamos a un siguiente bloque sobre fuentes de ingresos, que la primera pregunta es: si perdieras tu trabajo, ¿cuánto tiempo crees que te llevaría a reemplazar esta fuente de ingresos por una similar? La siguiente, ¿qué porcentaje de tus ingresos provienen de esta fuente principal de ingresos o de la única, si es que solo tienes una? Y si tienes ingresos pasivos. Luego vamos a un tercer bloque sobre poder de negociación y las preguntas son: ¿con qué frecuencia aceptas tareas laborales que realmente no deseas hacer? Si podrías permitirte rechazar un ascenso o una oferta económica si no estuvieses de acuerdo con las condiciones. Si alguien importante para tus ingresos, pues tu proveedor principal, tu cliente principal, tu jefe, te pide hacer algo que fuera en contra de tus valores, pues qué capacidad tienes para decir que no. Y un cuarto bloque que está más relacionado con objetivos a largo plazo, con dos preguntas. Una de ellas es si tienes un plan financiero para alcanzar la libertad financiera. Y la última pregunta es si estás invirtiendo de forma regular. Bueno, pues un poco en función de estas 11 preguntas puedes saber si estás más cerca o más lejos de esta posición Fuck Your Money. Y dicho esto, bueno, ya te dejo. Te espero aquí el próximo mes en el podcast de Quiero Ser Rico. ¡Hasta luego!